Muy buenas tardes. Quiero agradecer ante todo por esta oportunidad de compartir aprendizajes. Um, sí, tanto los que me han antecedido en la palabra han hablado sobre los resultados en la persona que tienen que ver con lo que nos ha dejado el COVID, ¿no? Y la idea, pues, es que nosotros lo que queremos buscar hacer es lograr cómo enfrentar estos retos, ¿no?, que se nos presentan. Y eso es lo que quiero compartir algunas ideas con respecto a esto, ¿no? Resiliencia, ¿no? Como estrategia de responsabilidad social. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de qué hacer, ¿no? Básicamente qué hacer. Y como responsabilidad social, sea por un lado de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones educativas, de las organizaciones no gubernamentales del mismo Estado, ¿no? Tienen una responsabilidad para poder sacar adelante a nuestros ciudadanos, ¿no? Y los entornos BANI, ya vamos a explicar un poco qué son estos entornos BANI, ¿no? Bueno, todos hemos sido testigos porque hemos estado aquí y ahora en lo que ha pasado en este mundo con la pandemia. Y esto ha habido un gran cambio en este acrónimo de BANI, que nuestro mundo es considerado como un mundo frágil. Cualquier cosa que pasa inmediatamente suceden hechos que nos perjudican a todos, ¿no? La guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania nos está afectando y así van a venir muchas otras cosas que no sabremos en algún momento cómo afrontarlas, ¿no? A ello se viene que estamos todo el mundo ansioso, no siempre estamos, ¿y qué va a haber mañana? ¿Y qué va a haber mañana? ¿No? Se dice que aquí en nuestro país, en el Perú, los domingos, cuando van en la noche de los noticieros, todo el mundo está esperando, ¿y qué encontraron ahora? ¿Y qué encontraron ahora? Estamos ansiosos de todo ello, ¿no? Por otro lado, el mundo no es lineal, es decir, que tiene que suceder A para que pueda haber B y que pueda suceder B para que pueda suceder C. No, todo está cambiando, puede suceder en cualquier momento C o A o B, no es algo lineal. Y por supuesto, nuestro mundo es totalmente incomprensible, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora, eso es lo que estamos viviendo ahora en este mundo. ¿Y cuáles han sido los efectos de la pandemia en las personas, ¿no? Algo ya nos dijo mi anterior, Oscar habló de algunos temas de la autoestima, identidad, paciencia y otras cosas. Pero quiero referirme a 6 cosas que nos han afectado a cada uno de nosotros en la pandemia. Por un lado está la ansiedad, ¿no? Somos ahora mucho más ansiosos, queremos las cosas para ayer, ¿no? Por otro lado, se ha incrementado el abuso de sustancias, ¿no? Se ha incrementado el abuso de sustancias, la medicación personal, la medicación, automedicación se ha vuelto bastante más fuerte todavía, ¿no? Y hay muchas más personas con drogodependencia, ¿no? A ello, la depresión, ¿no? Hoy día parece ser que si no digo que tengo depresión, no soy cool, ¿no? ¿No? La depresión es parte de lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? El pánico, ¿no? Por no saber qué cosa, ¿no? Y estos psicosociales que se dan a veces en las redes sociales, rápidamente caemos en tomarlos como verdades absolutas y bueno, nos ponemos en pánico. Otro de los efectos es el estrés. El estrés, sí. Sí, es parte hoy día un indicativo de que soy moderno porque tengo estrés, ¿no? Pero ese estrés está trayendo grandes problemas, ¿no? Y lo otro es la soledad. Y cuando hablo de soledad, no es la soledad porque vivo solito, no, es la misma soledad que estoy dentro de un grupo humano con el que convivo o con el que trabajo, donde siento una soledad. Esos son algunos de los efectos que ha habido dentro de las personas, ¿no? del COVID. Pero ¿qué efectos han habido también en las organizaciones? Es importante saber qué sucedió en las organizaciones y también qué sucedió en las personas para poder definir, establecer una estrategia, ¿no? Una de las cosas que ha habido en las organizaciones por producto es la baja productividad. La productividad se ha caído. Las empresas no estaban preparadas para enfrentar el encierro.
No había, nadie tenía un plan de contingencia. Dicen que nadie estaba preparado porque nadie lo había visualizado. Bueno, eso no es correcto. Hay una investigadora, una periodista de investigación científica, así le dicen, periodista científica, que lo habló hace más o menos unos 4 años atrás. Sacó un artículo sobre el problema de la pandemia, de una pandemia, y nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, la productividad bajó en todas las organizaciones. Y después hubo una fuerte inversión en tecnología, en tecnología, puesto que ahora tengo que darle facilidades a mis trabajadores, a mi talento humano, porque ahora está en casa y tengo que darle las facilidades para podernos contactar, ¿no? Entonces, eso obligó a que las empresas invirtieran. Hay un caso de una empresa aquí en Perú que pasó un mes, si mal no recuerdo, de que se inició el encierro. Ellos inmediatamente les enviaron un sillón, les enviaron una cámara, les enviaron un teclado y otras cosas, un mouse, para que pudieran ellos desarrollar su trabajo desde casa, ¿no? Les dieron facilidades, ¿no? No solamente invirtieron en tecnología, ¿no? Y muchas empresas otras tuvieron serios problemas porque no tenían una buena conexión de internet, no se habían preocupado de que su equipo, su talento humano, manejara la tecnología. Por otro lado, definitivamente hubieron despidos, ¿no? En el mundo entero se despidió a mucha gente. Aquí en Perú también hubieron despedidos y no despedidos. ¿A qué me refiero? Personas que estaban en su casa y y si quieres seguir con nosotros te vamos a tener que rebajar el sueldo. Y los que estaban trabajando yendo a la oficina porque eran trabajos definitivos que querían que estén, también les rebajaron el sueldo. Entonces hubo despidos también, ¿no? Grande cantidad de personas que perdieron su empleo. Y comenzó a haber el trabajo remoto. ¿Cuántos de nosotros habíamos tenido la experiencia de hacer trabajo remoto? ¿Cuántos de nosotros habíamos tenido la experiencia de trabajar en equipo utilizando la tecnología? Entonces se volvió algo particular el trabajo remoto, y muchos de nosotros que trabajábamos en equipo y veíamos a las personas y nos abrazábamos, que teníamos esa forma de actuar, nos encontramos ahora frente a una pantalla, viendo a una persona frente a la pantalla, pero sintiendo la necesidad de poder abrazarlo, de conversar, de verlo, ¿no? Entonces el trabajo remoto se desarrolló tremendamente, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? La otra es que la contracción del mercado. Por supuesto que las personas, nosotros, los que vivimos aquí, lo primero que hicimos es manejar nuestro presupuesto, el poco dinero que podíamos disponer o el dinero que disponíamos, lo comenzamos a manejar de tal forma que comenzamos a decir qué cosas gastamos y qué no. Porque había una gran interrogante, ¿qué va a pasar después? Y eso contrajo al mercado. Muchas empresas tuvieron problemas porque ya no vendían las mismas cantidades, pero tenían la misma cantidad de gastos, ¿no? De inversión que había que hacer, pero no había gasto. Y esto trastornó a las organizaciones, que algunas tuvieron que cerrar, otras inteligentemente tuvieron que reconvertirse. Y lo otro, comenzó a aparecer la renuncia silenciosa, que le hemos venido viviendo ya desde el año pasado más fuertemente, ¿no? La renuncia silenciosa, en la cual las personas no dejan su trabajo, están allí, pero comienzan a trabajar menos, a ser menos productivos, ¿no? Como una forma de salida a que no están contentos con el trabajo que están realizando, que no están contentos con las condiciones que le están poniendo, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los efectos que se dieron en la pandemia para las organizaciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tuvieron también para el gobierno? O para los gobiernos en general, ¿no? Porque también ellos fueron afectados, ¿no? Porque ahora se mostró, por ejemplo, sus deficiencias. Mostró sus grandes deficiencias, sus grandes incapacidades para poder manejar este tipo de situaciones, ¿no? Hospitales que no tenían oxígeno, que no tenían medicamentos, que no tenían insumos, mascarillas y una serie de cosas. Entonces mostró cuán ineficientes eran o cuántas deficiencias poseían que deberían haberlas tenido, pero que ahora se hicieron mucho más visibles, ¿no? Y estas deficiencias lograron que muchas otras personas han alargado su agonía porque las enfermedades que tenían no fueron atendidas.
y los que estaban con cáncer no pudieron ser atendidos y a la corta o a la larga han fallecido. Entonces, producto de que el gobierno, el Estado, el gobierno básicamente, no se había preocupado por la salud, ¿no? Por otro lado, la baja recaudación, entonces las empresas ya no pagan impuestos porque no tienen ingresos y como no hay ventas, entonces no pago el IGB, el impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Entonces tenía menos dinero disponible, a pesar de tener reservas, pero aún así esos ingresos le daban cierta estabilidad. Aunque Perú a nivel mundial era uno de los países en cuanto a reservas bastante interesantes que tenía un colchón, no sé cómo estará ahora ese colchón, ¿no? Lo otro es la falta de equipos, es decir, talento humano preparado para manejar esto, talento humano que esté presto a enfrentarse a este reto que nos está poniendo la COVID, ¿no? Lo otro son el menor flujo de capitales, los capitales, la inversión extranjera especialmente, simplemente se paró. Y nosotros como país, yo le llamo país subadministrado, no me gusta llamarle subdesarrollado, le llamo subadministrado, ¿no? Necesita de los capitales de fuera para que dinamice la economía, para que genere empleo. Entonces hubo menos flujo de capitales, menos inversiones, ¿no? Los otros recursos insuficientes, no alcanzaba, presupuesto no alcanzaba. Los presupuestos que se tenían no alcanzaban. Los recursos de equipamiento no alcanzaban, ¿no? Aún cuando en algunos momentos lo tenían y estaban atendiendo adecuadamente, pero ahora con la pandemia todo colapsó. Ahí estamos hablando de los conflictos sociales que comenzaron a aparecer, los reclamos y reclamos, porque nuestro club de madres no tiene para cocinar, no, las ollas comunes no tienen y todo el mundo reclama. Entonces, estos todos fueron efectos, tanto en la persona, ¿no?, en las organizaciones, como en el gobierno. Y sobre esta base es que tenemos que comenzar a enfrentarlo. Y hoy, a noviembre del 2020, ¿ha cambiado todo esto? A juicio personal, esto no ha cambiado mucho, se ha reducido un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos teniendo las mismas necesidades, ¿no? Los gobiernos, y no hablo solo por el Perú, sino en todos los países de Hispanoamérica, tenemos casi los mismos desafíos, ¿no? Y en ese sentido, no hemos cambiado mucho. Algunos países han comenzado a despuntarse, a salir, porque han manejado de forma eficiente los pocos recursos que tienen, ¿no?, la infraestructura que tienen, ¿no? Pero la pregunta ahora es cómo enfrentar todo esto, ¿no? Entonces, no ha cambiado, y entonces al no cambiar, hay que enfrentarlo. Este es un incendio, y al incendio hay que controlarlo, reducirlo, ahogarlo. ¿Para qué? Para que no siga haciendo daño. Entonces, sobre la responsabilidad social que existe, ¿qué no podríamos hacer las organizaciones y los gobiernos? Básicamente, ¿no? Hacer uso de la resiliencia. ¿Cómo es esto de la resiliencia? ¿Cómo es que aquí juega un rol importante la resiliencia, ¿no? Recuerden lo que es el significado de la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? ¿No? La resiliencia es una habilidad para enfrentar situaciones adversas. Cualquier situación adversa, nosotros actuamos de forma diferente. La idea que con la resiliencia la persona debe enfrentarlo y aproveche todo lo que él tiene, toda su fuerza interior. Miren lo que ha sucedido a propósito de responsabilidad social. Por ejemplo, del vaso de leche, en el caso de Perú, del club, de las ollas comunes, ¿no? Hay familias que llevan por la cuarta generación, que siguen recibiendo ayuda. ¿Cómo es posible que la ayuda que le hayamos dado no haya facilitado que él salga de ese lugar? Siguen todavía hasta la cuarta generación recibiendo este tipo de ayuda. Y no estoy diciendo que se le quite la ayuda, sino lo que estoy diciendo, que debemos enseñar para que ellos por sus propios medios puedan salir, de darle las facilidades para que puedan salir, ¿no? Porque si no, no hay presupuesto que aguante el poder seguir manteniendo, ¿no? Es interesante, justo antes, un par de meses antes de la pandemia, estuve en Argentina y ellos
decían que una parte del problema que están teniendo en el manejo económico es la pesada carga de los programas sociales, de la ayuda que están dando. Hay muchas personas que no les interesa trabajar, no les interesa generar riqueza, porque dicen, sin hacer nada el gobierno me da. Entonces, como estrategia para poder salir de esta situación en que nos encontramos, que nos está dejando el COVID, es la resiliencia. Y bueno, ¿qué nos permitirá establecer un plan, ¿no? Un programa, más que un plan, un programa? Las propias organizaciones deberán hacerlo, las mismas universidades, los mismos institutos, ¿no? Las mismas oficinas gubernamentales, tanto nacionales, regionales, distritales y demás, todas ellas deberían desarrollar programas internos para facilitar que las personas, que el talento humano, encuentre y desarrolle esta habilidad de la resiliencia, ¿no? Y entonces, ¿qué permitirá el poder trabajar un programa de resiliencia? Fortalecer la autoestima. Sí, fortalecer la autoestima. ¿Por qué? Porque esto me van a hacer sentir que yo soy poderoso, que tengo con qué salir de la situación en que me encuentro, ¿no? Otra de las cosas que permitiría es que voy a comenzar a establecer una red de apoyo para lograr salir de esta situación, comenzar a identificar redes de apoyo, personas que me puedan apoyar, identificar un mentor, por ejemplo, para que me ayude a enfrentar las diferentes situaciones en que me encuentre, ¿no? Para poder enfrentar estas situaciones que me dan. Comenzar a identificarla porque, créanme, y bien lo dijo Oscar Burga anteriormente, dijo que las personas estaban un poco, y permítanme parafrasear, estaban más egoístas que antes. Lo cierto es que un hecho interesante que ocurrió dentro de la pandemia es que las personas se volvieron un tanto más solidarias que antes. Y esto ha sido a nivel mundial, ¿eh? No ha sido solamente en nuestro país. Las personas se volvieron mucho más amigables, ¿no? Más sentido del dolor de las personas. Lo cierto es que después, a medida que la pandemia se ha ido alejando, también ese sentimiento de ayudar y estas cosas ha ido decayendo, ¿no? Entonces, me permitirá entender la resiliencia de que debo identificar recursos a personas que me pueden ayudar y van a ser mi red de apoyo. Otra de las cosas que este programa me puede ayudar es a controlar la inteligencia emocional, ¿no? Tengo que desarrollar mi inteligencia emocional de cómo voy a manejarme, ¿no? Cómo voy a manejar ante situaciones, ¿no? Porque tengo que controlarme, ¿no? Hoy en día la violencia en nuestro país es muy fuerte, ¿no? ¿No? Podría llegar un momento si las autoridades no actúan como deben actuar, en que las personas podrían agruparse y convertirse en violentos contra aquellos que les están afectando, con aquellos delincuentes que los están atacando. Y si no se controla esto, podría desbocarse en cosas irracionales. Entonces yo necesito controlar mi inteligencia emocional para poder enfrentar estas cosas que se me vienen, ¿no? o que tengo, ¿no? Lo otro es facilitar la solicitud de ayuda. Muchas veces nosotros somos temerosos o no queremos que se enteren que tengo este problema, y entonces si tengo un problema de salud mental, entonces lo trato de ocultar y no lo digo, ¿no? Entonces, la resiliencia me permite entender la situación y me permite tener una actuación. Y parte de esa actuación es pedir ayuda a quien corresponda, a quien esté preparado para ayudarme. Y hay un sinnúmero de profesionales que estamos en el mercado para poder ayudar. Hay un sinnúmero de instituciones, no la cantidad que se necesita, pero sí hay instituciones que nos pueden ayudar, ¿no? En nuestra salud mental, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más me permitiría? Es mejorar mis capacidades. Sí, ahora tengo esta competencia de la resiliencia, pero eso me va a empujar también a entender todo el potencial que yo tengo y a desarrollar otras capacidades, ¿no? Para tomar otros retos, porque me quiero, ¿no? Tengo autoestima de lo que yo tengo, ¿no? Tengo autoestima, es fuerte, ¿no? Otra de las cosas que me permitiría este programa es afrontar las adversidades creativamente.
muchas formas de hacerlo. Es interesante la cantidad de memes que se sacaron en la pandemia de cómo las personas comenzaron, por ejemplo, a los que vivían en edificios, ¿no? A conversar con personas de que vivían junto con ellos en el mismo piso, en el edificio del frente, comenzaron a buscar formas de comunicación. Se hicieron cosas interesantes. Se desarrolló mucha música en vivo de cada uno en balcones, etcétera, y etcétera. Entonces, el hecho de trabajar la resiliencia como un programa va a permitir que creativamente desarrolle otras cosas, que mire de cómo enfrentarla de otra forma, no de las formas tradicionales que se puedan dar. Otra de las cosas es que me va a permitir tolerar la frustración y la incertidumbre. Muchos de nosotros estamos frustrados porque no conseguimos un empleo adecuado, no conseguimos la remuneración adecuada. Hay una incertidumbre qué va a pasar ahora. Por ejemplo, en el caso de Perú, esta pelea, sí, porque es una pelea, entre los dos que dicen que no, que el otro lo está acusando, y entre ellos están, ¿no? Pero nosotros estamos en el medio como ciudadanos, ¿no? Y hay una gran incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber elecciones o no va a haber elecciones? ¿Se va al gobierno o no se va al gobierno? ¿Se va al Congreso o no se va al Congreso? Todo eso, tenemos una incertidumbre tremenda. Y un programa de resiliencia nos facilita a ser más tolerantes a estas situaciones, ¿no? Entonces, quiero concluir con esta frase de Mitsuta Nasashida, ¿no? Que dice: puede que mi granero se haya quemado, pero ahora puedo ver la luna. Hay oportunidades, hay oportunidades. La resiliencia sí es una estrategia que va a permitir, ¿qué beneficio le va a dar al gobierno, por ejemplo? Que los problemas sociales puedan ser manejados de otra forma, va a haber menos personas empujadas por la violencia. En las organizaciones va a haber personas que están más comprometidas, que tienen una alta autoestima y van a ser mucho más productivos, ¿no? Entonces sí hay posibilidades, sí hay posibilidades. La resiliencia es una estrategia que facilitaría a las personas a poder enfrentar mejor los problemas de los cuales estamos viviendo hoy y de los que se vendrán mañana. Esto es lo que quería compartir con ustedes y quiero agradecer por la oportunidad de haber compartido estos aprendizajes en mi trayectoria profesional. Gracias.